Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Edurne Pasaban recuerda los veranos en una caravana pasando frío en el Pirineo, a su única amiga de la infancia y la vida encima de la fábrica donde trabajaba la familia. Las personas se preguntan por qué vamos tanto los vascos al monte, ¿no? Yo creo que es por la orografía que tenemos, porque estamos rodeados de montaña. Entonces mis padres sí que me inculcaron la montaña, porque el fin de semana no había nada más que salir a pasear o a salir al monte o a caminar o a subir a una montaña o lo que sea. Y eso es lo que me transmitieron mis padres, a llevarme al monte todos los fines de semana. Esa niña que paseaba por el monte ha escalado los 14 8000 del planeta. Es Edurne Pasaban, una de las escaladoras más reconocidas mundialmente. Es la primera mujer que ha tocado la cima de las 14 montañas más altas del mundo, los 14 8000, y la 21ª persona, incluyendo a los hombres. Completó las ascensiones en 9 años, desde la primera en el Everest en 2001 a la última en el Shishapangma en 2010. Edurne fue una niña retraída, temerosa, que pasó una infancia triste por una enfermedad infantil y después por el acoso escolar. La montaña fue su escape y su salvación. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Edurne Pasaban nació en Tolosa, Guipúzcoa, el 1 de agosto de 1973. Creció en una familia extensa, con sus abuelos, sus tíos, sus padres y su hermano, todos en la planta de arriba de la nave industrial familiar, rodeada de monte y animales. Yo soy la nieta mayor y mis recuerdos son jugando, como tú bien has dicho, en el taller, allí abajo, con las grúas, con todas las máquinas que tenían allí para hacer piezas. En el País Vasco era muy común que el empresario o la persona que tenía una empresa, como en mi caso mi abuelo, el hogar de la familia estaría o pegado o lo que sea, ¿no? Entonces nuestra casa era larga, donde vivían mis abuelos, mi tía con su familia, mi tío con su familia y nosotros, porque mi abuelo tenía 3 hijos. Justo todo lo que era el bajo de aquel ya casa, como si estuviera puesta en el tejado de una gran nave, en la nave de abajo estaba la empresa familiar, donde empezaron, bueno, pues a hacer a lo que se dedican, ¿no? A hacer máquinas de papel. Nosotros jugábamos con los moldes de la fundición, con las virutas que salían de la fundición, a saltar encima de las virutas, encima de unos palets que poníamos, y hacía como ahora esas camas elásticas que los niños les encanta saltar, pues nosotros eran las virutas que salían de todas las piezas que se hacían allí, pues poníamos unos palets y jugábamos allí, ¿no? Nosotros vivíamos en un sitio muy industrial, que la única familia era la nuestra, que eran yo, mi hermano, mis primos, y todos vivíamos allí. Entonces, nosotros jugábamos entre nosotros. Vivíamos todavía en la Nacional 1, no existía, la antigua Nacional 1. Entonces, luego terminó pasando cerca de la pared de mi casa. O sea, de mi habitación en la Nacional 1 sería como de aquí a donde está el estudio de donde nos están grabando. O sea, pero al principio no había esa Nacional. Y entonces todo eso ya daba al monte y al monte Uzurre, que es el monte emblemático de Tolosa, ¿no? Y de allí a los caseríos. Entonces estábamos en un centro industrial, pero a las afueras de Tolosa, y entonces era el contacto constantemente con la naturaleza, con la montaña, con los caseríos que estaban alrededor nuestra. Los oxiuros, más conocidos como lombrices, son un tipo de parásito intestinal muy frecuente en la infancia. Es un gusano redondo, blanco y muy delgado que mide alrededor de 5 milímetros de largo y causa la infección por gusano más frecuente en Europa, que afecta sobre todo a niños y niñas de entre 5 y 10 años. La infección se produce al ingerir los huevos de estos parásitos, que pueden estar en la arena de los parques o en objetos de personas infectadas. Son microscópicos y se quedan debajo de las uñas de niños y niñas. Cuando se llevan las manos a la boca,
Los huevos pasan al intestino delgado y salen las larvas, que después pasan al intestino grueso, donde se hacen adultas. 1 o 2 meses después de la infección, las hembras ponen huevos en la zona perianal, casi siempre por la noche. Se pegan a la piel y eso produce una irritación y un picor intenso en la zona del ano y los genitales. Esto puede producir irritabilidad, sueño intranquilo, pesadillas e incluso sonambulismo. Y si el niño o la niña se rasca, los huevos pasan a manos, uñas, pijama, sábanas y así puede volver a introducir los parásitos en su organismo en una espiral complicada de romper. Tener lombrices no está relacionado con suciedad o falta de higiene. La infección puede llegar a ser muy molesta, pero no es grave y su tratamiento actualmente es sencillo y efectivo. Pero en los años 70, cuando Edurne Pasaban era niña, no era así. Ella estuvo enferma hasta los 6 años con lombrices, que cada noche salían y le hacían sufrir mucho y tener miedo. Pero entonces no había aquellos tratamientos y lo mío fue un infierno porque era exagerado lo que tenía y además, o sea, es que a las noches me daban muchos ataques las lombrices son muy difíciles de quitar y no es porque hay cuerpos o personas que son más propensas y otras menos, ¿no? Entonces eso hizo que fuera muy, muy dependiente a mi madre. Tenía mucho miedo al anochecer, a la noche, porque era cuando realmente me encontraba mucho peor. Y eso, cuando llegaba al anochecer, para mí era un calvario, y eso hizo que se fuera muy dependiente de mi madre hasta los 6 años, lloraba muchísimo y las noches no quería que llegara la noche porque tenía miedo. Una noche llegaron a salirle lombrices por la boca y por la nariz. Los médicos llegaron en medio de la noche, con el nerviosismo de su madre y su abuela. Yo recuerdo en la cocina de mis padres, mi abuela allí conmigo en brazos, esa situación que tú cuentas, ¿no? Y la gente diría, pero a ver, esto no, es que es así, o sea, estamos hablando de los años 70 y que no teníamos... mis padres intentaron llamarme a Francia, a un montón de sitios y no encontraban lo típico, pues te daban 4 hierbas o estas cosas, pero era incontrolable. Y una noche ya fue una pasada y es verdad, salieron por la nariz, por la boca y un horror. Y recuerdo aquella noche como el final, o sea, lo tengo muy, muy grabado. Mi tía, mi abuela, mi madre, pues una señora que incontrolable así a su hija y esa situación. Eso hizo que mi infancia se fuera en ese aspecto como triste, ¿no? Como si ahora tendría que definir, sería gris y muy dependiente de una madre, pero por protección, no porque buscabas protección tú misma en la persona que más cerca tenías, ¿no? Y mi padre entonces empezaban con la empresa y viajaba un montón y trabajaba un montón y mi madre pues yo creo que era la figura, ¿no? ¿Así está bien o está muy caliente? Así está bien. Te voy a echar un champú nuevo que tengo que te deja el pelo brillante, brillante. Lo que quieras, mientras me hagas el masaje ese tan bueno que haces siempre. Claro, eso seguro. Amá, ya he terminado los deberes. ¿Y tu hermano? Yo también. ¿Podemos salir al parque a jugar? Antes tenéis que ayudarme a limpiar los rulos. Ahí los tenéis. Pero mamá, queremos ir a jugar. Venga, limpiad unos pocos y luego salís un rato. Yo creo que va a llover en breve. Eso, amá, déjanos salir ahora que no llueve y luego los limpiamos. Bueno, vale, pero os quiero aquí en media hora y si se pone a llover venís corriendo. No quiero que os mojéis y os pongáis malos. Vale. Volvemos enseguida. Uy, igual te he hecho un lío al decir eso de la lluvia. No te preocupes, si en realidad les pido que limpien los rulos más porque hagan algo y vean el valor del trabajo. Eso es muy bueno. Igual te sale alguno peluquero, como tú. Espero que no, que este trabajo es muy duro. No te cuento cómo tengo los brazos y la espalda. Me imagino. Ven, siéntate en la butaca y te desenredo. Mi madre era peluquera. Yo le he conocido de peluquera toda la vida. De hecho, mis recuerdos son, ya más mayor, hacer los deberes en la peluquería debajo del secador de aquellos rulos que se solían poner y nos ponía allí a hacer los deberes hasta que ya cerraba la peluquería a las 7 de la tarde, después de salir del colegio, ¿no?
además las clientas eran las de todas las semanas, las mismas, a la misma hora y todo. Entonces era la clienta de las bolsas. La clienta de las bolsas era una señora que vivía 2 manzanas más adelante de la peluquería de mi madre, que venía siempre con 80.000 bolsas de la compra allí, y yo y mi hermano le llamábamos la clienta de las bolsas. Vivía de aquellas mujeres que eran fieles a ella, que todos esos venían a hacer el tinte, a hacer todos los rulos todos los jueves, viernes o cuando fuera, y las conversaciones pues del barrio, de las cosas que pasaban en el barrio, de fulanita, de estas cosas, y yo y mi hermano pues allí haciendo los deberes debajo del secador. Recuerdo perfectamente uno de los secadores que era el que menos se usaba, nos sentaba allí mi madre y hacíamos los deberes. Vamos, gracias a que había un parque enfrente a la peluquería y nos podíamos, ya cuando éramos un poco más mayores, nos dejaba ir allí, ¿no? Pero sí, pues nos ponía ahí a limpiar rulos, a aquellos, ¿os acordáis? Aquellos bigudís que se ponían a las señoras y se ponían con un papelito. Pues mi madre nos hacía lavar aquellos papelitos, a lavar los bigudís y todas estas cosas que ahora cuando veo y voy a la peluquería que apenas se usan aquellas cosas, me hace gracia, aquellos olores. Tengo el recuerdo de aquellas acetonas o estas cosas que se utilizaban y recuerdo aquello como olores de infancia de la pelu de mi madre. La madre de Edurne se llama Begoña Lizarríbar. Mi madre, bueno, es una señora de un pueblo muy pequeño cerca de Tolosa, de una familia muy muy humilde que a los 12 años ella tuvo que dejar de estudiar porque tuvo que trabajar en casa. Mis abuelos tenían un restaurante en la carretera y era la mayor de la familia y tuvo que dejar de estudiar a los 12 años, ¿no? Entonces mi madre era una persona acomplejada de que no sabría escribir bien o leer bien o estas cosas, ¿no? Entonces ella, como muchas de las mujeres en aquella época, quería lo mejor para sus hijos, ¿no? Y una curranta. Mi madre, una trabajadora, desde los 12 años trabajando en el restaurante, a que luego pidió a su padre que quería estudiar peluquería, compaginó eso con trabajar y ayudar en la familia y terminó siendo peluquera con su hermana y teniendo una peluquería, ¿no? Pero mi madre siempre quiso ser independiente económicamente ya para la época, no quería depender de nadie. Y yo creo que ese carácter pues sí que de alguna manera influenció en mí, ¿no? Esa fuerza y esa mala leche que tienen, dicen las vascas. Mi madre se casó con mi padre sin saber castellano y no se quería casar porque decía, pero ¿cómo me voy a entender? O sea, a mi madre le pesaba que aquel señor no sabría hablar en euskera, pero es que lo peor era que ella no sabía hablar en castellano. Mi madre trabajaba en el restaurante, en el bar, que era un bar de carretera Nacional 1, donde todos los camioneros, todos paraban y allí, ya sabes, a saco, ahí a dar de comer y así. Y los domingos venía un grupo de chicos de Tolosa, porque esto estaba a las afueras de Tolosa, con coches, entonces allí, pues como dice mi madre, a dar el coñazo. Y era mi padre. Y encima mi madre había limpiado el comedor de arriba del restaurante y él pedía el comedor de arriba, lo quería matar. Encima que lo quería matar, no hablaba en euskera, se casa con él. Yo no sé, luego yo siempre se lo he dicho, pero ¿tú qué estabas pensando, tía? O sea... Por el principio, Edurne Pasaban, Cadena SER. Niño, ya está aquí Aleita. ¡Aitá! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa por aquí? Hola, Aitá. ¿Nos has traído algo? Pero bueno, ¿qué es esto? Primero unos besos y unos abrazos, ¿no? Ya sabéis que siempre os traigo algo. A ver, yo quiero ver. ¿Qué has traído? Esperad por lo menos a que se quite el abrigo y se siente un poco. ¿Qué tal el viaje, Maitía? Largo, con ganas de llegar. Pues ya estás en casa, ahora a descansar. Edurne, ayúdale con las bolsas. ¿Están aquí nuestros regalos? ¿No queréis saber dónde he estado, por lo menos? Ya lo sabemos, has estado en Alemania. Nos lo dijo Amachu. Eso es, en Alemania. ¿Está muy lejos Alemania? Sí, está lejos, aunque más cerca que Finlandia, donde estuve la última vez. Yo quiero que nos lleves un día.
Cuando seáis mayores iremos. Ahora imposible, hija. Voy por trabajo y no me da tiempo a ver nada. Me paso el día de aquí para allá. Bueno, pero entonces, ¿alguien quiere ver los regalos o no? ¡Sí! A ver, uno para cada uno. Gracias. Anda, para mí también. Pues claro. ¿Qué es esto? Un reloj. Es un cuco. A las horas en punto se abre la puerta y sale un pajarito. Mira. ¡Hala, qué chulo! Qué bonito este vestido, me encanta. ¿Te gusta? Es típico de Alemania. Se llama Dirne o algo así. Y lleva un sombrero, qué chulo. Y para vuestra madre, algo muy especial. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué elegante! Qué colgante más bonito, ¿me lo prestarás? No, ni hablar. Esto es solo para tu madre. ¡Ay, me encanta! Es precioso. El padre de Edurne se llama Sergio Pasaván. Él se hizo cargo, junto con su hermana, de la empresa familiar que había creado el abuelo. Yo lo conozco como una persona en el que viajaba muchísimo. Es una empresa que exporta casi todo lo que hace, y ya para entonces pues empezaba a viajar el hombre por países como Finlandia, Alemania y estas cosas, y yo lo recuerdo como un señor que estaba pocas veces en casa, muy pocas veces, pero bueno, estaba en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, que era tirar la empresa junto con su padre y su hermana, todo el día trabajando. Y mi recuerdo con mi padre es este, ¿no? Que quizás se perdió algunos años de nuestra vida al inicio, por lo menos, ¿no? Mi padre era cuando venía, si era el viaje largo de días y estas cosas, que entonces no era tan fácil llegar a Finlandia o llegar a estos, nos traía siempre algún regalito, y en mi casa siempre ha habido cosas curiosas de estas de países, ¿no? Sobre todo pues vestimentas de países típicas y estas cosas que mi padre pues las traía de los países que visitaba, ¿no? En la casa familiar vivían los abuelos paternos de Edurne. Los maternos vivían también en Tolosa, en el centro del pueblo, cerca de la peluquería de su madre. Edurne hacía mucha vida con ellos, sobre todo con la abuela. Se llamaba Juanita y tela marinera, del carácter de mi madre, una señora súper dura. O sea, cualquiera que le pregunte si todavía viven las personas que iban a su restaurante, la Juanita era de armas tomar, gran cocinera, pero seguramente que ella era de las que nos enseñó a comer, a este tipo de cosas de abuela, de que dura, de que no se deja nada, de que, bueno, pues porque sabía lo que las cosas, nos hizo valorar las cosas que costaban conseguir y que había que apreciarla. Entonces en verano mis padres me mandaban nos mandaban a mi hermano y a mí con ella. Le llamamos a Mona Hayajá, y a Mona es abuela y Hayajá. ¿Por qué? Porque yo debía de decir desde muy pequeña, no sabía decir Juanita y empecé a decir Hayajá. Entonces en todos los nietos siempre le hemos llamado a Mona Hayajá. Yo los viernes, porque mi madre abría la peluquería a las 7 de la mañana los sábados, entonces muchos viernes tenía que ir a dormir a casa de mi abuela materna, o sea, a donde la Mona Juanita. El 1, 2, 3 ya podías tener 5 años, 6 años, 7 años, pero todo el mundo tenía que estar callado allí. Y el 1, 2, 3 era... era... El viernes se veía aquello en casa de la Mona. Mira que podría decir, por ejemplo, Barrio Sésamo o estas cosas, ¿no? Que también, ¿no? Pero el 1, 2, 3, porque recuerdo mis primos, porque también dormíamos los hijos de mi tía, hermana de mi madre, porque también iba a la peluquería esta, y nosotros con mi abuela los viernes para ver 1, 2, 3.
En el cole ha habido épocas y épocas en el cole. Yo recuerdo la adolescencia como dura. La adolescencia como dura porque ahora hablamos de bullying, pero entonces no se le ponía la palabra bullying, ¿no? Pero había las típicas líderes que yo no estaba dentro de ese grupo de líderes. Y ese machaque de que hoy todos hay que pegar a Edurne, hoy todos hay que pegar a no sé quién, lo he vivido como seguramente muchísimas de las personas que nos escuchan hoy. Pero entonces no era normal, ¿no? Mira, mis abuelos maternos eran una familia muy humilde, venida de un caserío, luego un restaurante toda la vida, unos currantes. Mi abuelo trabajaba en la papelera, luego en el restaurante y estas cosas, ¿no? Pero mi abuela materna, para ella los reyes eran súper importantes para sus nietos y se lo curraba un montón. Y recuerdo que un año, es que me emociono porque nos regala a mi sobrina, a mi prima y a mí, porque éramos 2 primas de parte de madre, un paraguas súper bonito. De aquel entonces unos paraguas que ya tenían una cuerda que te lo colgabas por aquí, ¿no? Y era de colores y era súper bonito. El día después de Reyes, como en el País Vasco llueve un montón, pues me llevé el paraguas al cole. Y yo súper orgullosa del paraguas que me había regalado en Reyes mi abuela. Y una niña que la verdad es que era pues la típica que venga hoy, no sé qué, vamos a hacerle esto. Recuerdo que dijo, no sé, que si tendría envidia de mi paraguas o no sé qué, pero en el recreo me rompió el paraguas delante mía. O sea, yo no lloraba porque me había roto el paraguas, lloraba porque aquello yo sabía que a mi abuela le había costado regalarme. Y era injusto. Era injusto. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y mañana era otra persona. Y así 1000 cosas. A ti te gustaba bailar y te metías en los baños del colegio a ensayar 4 bailes con tus amigas y venían y les decía a los chicos, venga, pegarles. No podía ser. Y te ibas con un moratón aquí a casa y que tu madre te decía y esto y mentías. Porque tenías miedo, porque mañana tenías que ir al cole. Y total, te iba a pasar lo mismo y nadie iba a decir nada. Edurne creció a remolque de su cuadrilla de amigas, sin encontrar su lugar. Solo había una persona en la que confiaba. Yo tenía una muy buena amiga que hoy día es mi persona de confianza, que es mi secre, y que trabajo mano a mano las dos solas ahora mismo, y todo lo hacíamos juntas porque Idoia vivíamos al lado. Ella vivía como nada, los pabellones, y fuera de los pabellones ya empezaban casas y ella vivía allí. Entonces las dos íbamos juntas andando. Yo iba siempre por su casa, pasaba por su casa a recogerla. Ella es hiper puntual, yo soy súper impuntual. Entonces Idoia ha llegado toda la vida tarde al colegio por culpa mía. No solo porque llegaba tarde, porque en el camino, o sea, buscábamos 1000 cosas para hacer. Competíamos echando hojas en el río a ver quién llegaba antes. Todas estas cosas que se hacían en los pueblos entonces, eso hacía que puntuales llegaríamos pocas veces al cole y a comer a casa menos. O sea, si a las 3 había que llegar al cole de nuevo, todavía a las 2 menos cuarto muchas veces no habíamos llegado a casa. Porque, bueno, las dos vivíamos en las afueras, el colegio estaba más en el pueblo y bueno, pues... Entonces recuerdo esa infancia pues con ella y no muchas más amigas, por lo menos al inicio, ¿no? Edurne, ¿no vas a dar un paseo esta tarde? No lo sé, igual me quedo en casa. Anda, sal y que te dé el aire, que si no te van a salir telarañas. Es que no lo sé, Amona. Hay verbena, pero me da un poco de pereza. ¿No va Idoia?
Sí, pero es que al final es siempre lo mismo. Acabamos todas en un banco comiendo pipas. Bueno, puedes salir y volver pronto. Ya, hija, a ver si el próximo domingo nos vamos de excursión. Eso te gusta más, ¿no? Sí, lo prefiero. O si no, te quedas aquí con nosotras charlando un poquito. Hola, ¿qué tal por aquí? Bien, intentando convencer a Edurne para que se vaya a dar una vuelta. Yo pensaba salir a dar un paseo. ¿Te quieres venir conmigo? No, creo que al final me voy un rato con las amigas. Más divertido que ir con tu padre, seguro. Oye, que yo soy divertido. Sí, claro. Abrígate bien, que hace frío. Vale, Amona, que sí, que me pongo la bufanda. Con 12 años, Edurne sentía que se aburría con el plan de sus amigas. Ir los fines de semana al paseo del pueblo a comer pipas y ver a los chicos. A ella eso no le aportaba nada. Se sentía fuera de lugar, acomplejada y fea. Era lo típico que hacías con 12, de los 12 hasta los 14 años, recuerdas que te empiezan a dejar salir en casa. Salir de casa es ir al paseo, lo que tú has dicho, con 2 pesetas a comprarte un paquete de pipas y dejar pasar estar allí viendo pasar a los chicos, o los domingos había una verbena empezaba a las 5 de la tarde o hasta las 7, ir a la verbena y estas cosas, ¿no? A mí aquello es que me parecía una pérdida de tiempo brutal. O sea, ¿pero qué hacemos aquí? Y yo no veía que ahí no encajaba en esas cosas. No es que no encajaba, decía, es que tengo que esperar hasta las 5 de la tarde de un domingo para salir, para estar en el parque viendo pasar a estos tíos y comiendo pipas. Pues eso a mí me aburría. Prefería 1000 veces, pues, o si mis padres iban al monte, ir al monte, o jugar por donde yo vivía, o lo que sea. El patito feo seguro. Primero porque era súper alta y me sentía súper acomplejada. Yo ahora, mi sobrina es tan alta como yo y tiene 14 años. Cuando le veo al lado de sus amigas, gracias a Dios, que es que lo que más admiro de mi sobrina que es una feliciana. ¿Pero por qué? Porque no quiero que sufra lo que sufrí yo. Porque tú te sientes porque tú destacas por altura, por delgada, por fea o lo que tú quieras, pero y piensas que todo el entorno de aquellos chicos y estas cosas que tus amigas van detrás no se van a fijar nunca en ti. Y es duro eso, ¿eh? Es bastante duro si tú te sientes de esta manera. Yo era una persona que tengo mucho vello. Bueno, ahora ya no, porque con el láser y todas esas cosas, pero yo tenía mucho bigote. No sabes qué dolor. Mira, yo recuerdo, recibía clases de guitarra, que no tenía ni idea. Ahora no me pongas a una guitarra porque nunca aprendí, pero fui 5 años, ¿vale? Y yo recuerdo ir a clases de guitarra y el profesor reírse de mi bigote. El dolor, no te puedes imaginar, o esa persona no se puede imaginar el dolor que puedas. Aunque él pensaba que tú no le escuchas porque estaba hablando con otra persona, tú estás escuchando. Y ese dolor es... La selva de Oza es una reserva natural que está en el Valle de Echo, en el Pirineo de Huesca, ya casi rozando los límites con Navarra. Es una de las joyas del Parque Natural de los Valles Occidentales. A los pies de cimas que superan los 2.500 metros de altitud, Selva de Oza tiene una potente masa forestal. Es un bosque tupido formado principalmente por abetos mezclados con pinos y hayas. Es un lugar muy atractivo para practicar senderismo, escalada, barranquismo, bicicleta de montaña o esquí de fondo. Dentro de sus rutas hay algunas que llevan a Libón de Acherito o a Libón de Estanés, que son lagos de origen glaciar. También son conocidos los 3 dólmenes que hay en la zona, como el dolmen de Aguas Tuertas, que resiste en pie como símbolo megalítico de que allí, a 1.620 metros de altitud, ya habitaba alguien. Están también los restos de una de las antiguas vías romanas de Antonino Pío, que fue también utilizada como camino de peregrinación a Santiago de Compostela. Entre cumbres, sibones y praderas, en los caminos están las bordas, antiguas casas de pastores reconvertidas hoy en pequeñas casas de comidas tradicionales. Los colores de las hojas de las hayas, el blanquecino de los troncos, el verde brillante de los musgos y los helechos, el tapiz de hojas caídas
y los cursos de agua de la zona salpicados por rocas plagadas de líquenes hacen que la selva de Oza sea un escenario de cuento por el que transcurrieron los veranos de Edurne Pasaban y su familia. Mis padres me acuerdo que compraron cuando éramos muy pequeños una caravana muy pequeña y ya para entonces pues nos la enganchaban al coche y nos llevaban pues en Semana Santa y en verano a los Pirineos con la caravana. Y recuerdo que en Semana Santa, sea cuando fuera la Semana Santa, nos llevaban al Pirineo, siempre al mismo sitio, Selva de Oza, en el Valle de Echo. Un sitio que, bueno, de los Pirineos, si tendría que decir de estos que dices que todavía merece, que no va mucha gente y estas cosas, nos llevaban allí a un camping. Y yo tengo recuerdo de aquello sí que eran inicios. Dormir en la caravana con mis padres, donde se hacían unas estalactitas así dentro de la caravana del frío que hacía. Mi hermano y yo, pues aquí no teníamos, ahora hay mucho material y estas cosas, pero mi madre nos tapaba con una manta, con un pijama, y allí, debajo de aquellas estalactitas que se hacían dentro de aquella caravana, allí nos forjaron a mi hermano y a mí. Y nos llevaban a andar en monte, había nieve entonces, con catiuscas que tenían un forro por dentro, se mojaba todo aquello, se rozaban todos los pies, pero después del día te ponías ahí encima de una roca, si salía el sol, sacabas medio de la bota, lo ponías allí a secar y así nos hicieron a mi hermano, a mí. Mi hermano igual fue más inteligente y dijeron ya he hecho suficiente y a mí pues me pasó alguna otra cosa. Por el principio, Edurne Pasaban, Cadena SER. El 24 de junio de 1981, Iñaki Ibarguchi y los hermanos Imanol y Pedro Martínez salían de comer un menú del día del restaurante Betty Alay de Tolosa cuando unos desconocidos les salieron al paso y les ametrallaron al grito de Gora eta militarra. 2 de ellos fallecieron inmediatamente y el tercero resultó herido muy grave y murió 9 meses después. ETA no admitió este crimen hasta 37 años después. Eran los años de plomo. 2 días antes de ese atentado, ETA había asesinado a un militar en Irún y 2 días después en Hernani, también en Guipúzcoa, a un desempleado detenido tiempo atrás por tenencia de drogas. El año anterior, 1980, con 92 asesinatos, la organización terrorista batió el récord de su actividad criminal. Los 3 asesinados en Tolosa eran vizcaínos y veinteañeros. Se ganaban la vida vendiendo libros y casetes para aprender euskera y cuando visitaban la zona almorzaban siempre en ese restaurante. Lo llamativo del triple asesinato fue que uno de los asesinados, Ibarguchi, militaba en el PNV y otro de ellos, Pedro Conrado Martínez, en el Partido Comunista y en comisiones obreras. 2 días después del atentado, ETA aseguró en un comunicado que nada tenía que ver con el asesinato. Un día después, el dirigente de Herri Batasuna, Santi Bruat, dijo que el triple asesinato era una maniobra destinada a desprestigiar a ETA y a la izquierda abertzale. El padre de Iñaki Ibarguchi contactó con un dirigente de ETA en Francia, que también negó su autoría. Las negativas de ETA y de la izquierda abertzale desconcertaron. Pero existía la sospecha general de que ETA era la autora del crimen, que había confundido a los vendedores de libros con policías y rehuía reconocerlo por la militancia de 2 de sus víctimas en partidos antifranquistas, el PC y el PNV. ETA no reconoció la autoría del triple asesinato cometido en 1981 hasta la víspera de su disolución, en mayo de 2018. En su último boletín interno, la organización admitió 2 atentados que nunca hasta ahora había reconocido. El de los 3 jóvenes en Tolosa y el de la cafetería Rolando, en la calle Correo de Madrid, en la que una bomba asesinó a 11 personas en septiembre de 1974. Reconoció también la existencia de víctimas por daños colaterales. 3 años antes, la izquierda abertzale había homenajeado a Iñaki Ibarguchi, uno de los asesinados en Tolosa, y tuvo la osadía de señalar que hoy el joven asesinado militaría en sus filas, porque pertenecía al sector soberanista del PNV. Respecto a Pedro Conrado Martínez, el PC anunció su personación en el asesinato como acusación particular, pero no lo materializó.
En 2021, Comisiones Obreras, con su secretario general Unai Sordo y los líderes provinciales, homenajeó en el Palacio de Europa de Vitoria a los 12 militantes del sindicato asesinados por ETA, entre ellos Pedro Conrado Martínez. Era complicado. Tolosa y Guipúzcoa, en aquel momento tenemos que estar hablando que estamos en los 70 y 80, cuando todavía pues existía toda la lucha armada y todas estas cosas, y vivir en aquel entorno no era fácil. Pues porque bueno, Guipúzcoa siempre fue un poco el sitio caliente de todo esto, y vivíamos pues nosotros a los 14 y 15 años teníamos que decidir si hacías huelga o no, si te manifestabas sí o no. Y esas cosas, esas decisiones, yo creo que a mucha gente nos ha marcado el tener que tomar eso, porque de alguna manera, hagas lo que hagas, si fueras a la manifa o no, o si dirías que no estabas de acuerdo, ya eras puesto en un lado o en otro, ¿no? Y tomar esas decisiones con esa edad, yo creo que es muy difícil. Yo no le veo a mis sobrinos con esa capacidad de ya pensar en políticamente de esa manera, ¿no? Era complicado, más siendo hija de un pequeño empresario en el País Vasco. La presión vivida no ha sido fácil de llevar. En mi casa siempre han sido neutros, ¿eh? O sea, en mi casa mi padre siempre dijo que él estaba allí para trabajar, para estas cosas, y la verdad es que pero vivir con eso, pues vivir ese entorno entonces, pues no era nada fácil, no, sobre todo en la escuela, ¿eh? El tener que decidir si se salía a las 12 a una manifa, si no, para que ya te pondrían pues el dedo encima o te mantendrían en un sitio que realmente tú todavía no tenías la capacidad de decidir ni A ni B. Amá, voy a apuntarme a un curso de escalada. ¿Puedo? ¿Escalada? ¿Tú crees que te va a gustar eso? ¿Dónde es? Es en el Club Alpino Uchurri. Nos apuntamos unas cuantas amigas juntas. Yo creo que nos puede gustar. Bueno, podéis probar. Creo que ahí está de monitor el hijo de Maite. ¿Y cómo es que os ha dado por ahí? Nada, por hacer algo. ¿Y necesitas llevar algo de equipo? Para el curso no. Nos han dicho que el club pone todo el material. Bueno, pues muy bien. ¿Cuándo empezáis? Este domingo nos han citado a las 8 en la Dama Verde. Uy, pues ya tienes que madrugar un domingo. ¿No te dará pereza? No, seguro que va a estar muy bien. Amá, ¿no quedan galletas? Sí, tiene que haber en el armario, donde siempre. Pues no están. Mira en el de al lado de la nevera. Igual están allí. Vale. ¿Sabes que tu hermana se va a apuntar a escalada? Sí, se lo oí contar por teléfono el otro día. Van por David y Sasa, que les parece muy guapo. ¿Pero qué dices, Tibato? ¿Me estás espiando? Eso hablabas con Idoia el otro día. Venga, no pasa nada. Me parece una buena razón como cualquier otra. No le hagas caso, mamá. No te preocupes, tú dime cuánto cuesta y lo dejas pagado antes del domingo. Un buen día, Edurne Pasaban se apuntó junto a toda la cuadrilla de amigas a un curso de escalada, porque el profesor era un chico que les gustaba. Es muy típico apuntarse a un club de montaña en el País Vasco. Ellas querían hacer escalada y allí a Edurne se le abrió una ventana a una vida nueva. Nos apuntamos a un curso de escalada en un club de montaña de nuestro pueblo, en el Club Alpino Uchurri. Nos apuntamos porque nos gustaba David y Sasa, un chico que era uno de los monitores. Digo el nombre porque ya todo el mundo lo sabe, porque en su tiempo la tele le persiguió, al final consiguieron que le entrevistaran, y este típico programa de estos. Y todavía siempre le decimos, bueno, ya no eres tan guapo, le decimos, pero... Entonces nos apuntamos en el curso porque nos gustaba él. Y nos apuntamos todas pero entonces recuerdo en el club de montaña, cuando lo cuentan ellos ahora, cuando... que se han apuntado 5 tías al curso de escalada de 14 y de 15 años. Y todos ahí, ¡guau! ¡Qué pasada! En plan, qué éxito hemos tenido con este curso de escalada.
Y entre los monitores que daban el curso de escalada estaba Asier. Asier es mi primo segundo. Su abuelo y mi abuelo eran hermanos. Pero lo típico de las familias que han discutido por la empresa, por todos estos rollos. Y nosotros no nos conocíamos y vivíamos en el mismo pueblo. Y coincidimos que cuando yo me apunto al curso de escalada, él es uno de los monitores. Y después de ese curso, después de empezar a escalar con Asier, ahí a los 14, 15 años, pues ha sido mi compañero de cordada durante mucho tiempo en mi vida y una persona muy importante en mi vida. La montaña le abrió a Edurne una manera de expresarse diferente. Aquella niña tan introvertida que se relacionaba muy poco empezó a ver el mundo de otra manera y eso le enganchó para siempre. Se me abre un mundo totalmente diferente, la luz. Mi madre siempre dice que hubo en un momento en la vida que cree que le cambiaron de hija, o sea, porque cambió mi actitud, mi forma de ser, mi actitud hacia la vida, todo. Porque encontré en la montaña gente que, como Asier, gente un poquito mayor que yo, que no me juzgaba, ni que, o sea, me respetaba, me valoraba y me animaba a hacer cosas, o sea, venga, tú ya puedes, o sea, tú imagínate, la escalada es exigente y al principio no sabes o todo te puede dar miedo, pero te animan a que tú puedes, tú no sé qué, y esto me abrió un mundo completamente diferente. Entonces empieza mi vida como a dividirse en dos, ¿no? Uno, esa escuadrilla de amigas que son las del colegio, Idoia y estas cosas, y luego otra gente con la que empiezo a compartir pues el amor por la montaña, el amor por estar fuera y el hacer cosas. Y eso para mí fue clave en mi vida. Ese momento yo creo que es uno de los momentos más claves de mi vida, de encontrar un sitio en el que tú te empiezas a encontrar bien, o un sitio donde, bueno, pues empiezas a ser feliz. Y luego era los fines de semana, o sea, el domingo a las 8 de la mañana ya quedábamos en lo que le llamábamos la Dama Verde, que era un sitio donde hay una fuente con una dama verde, y era a las 8 de la mañana para ir a escalar, y nos íbamos a escalar hasta la tarde. A mí no me importaba no llegar a las 5 de la tarde para ir a pasear al parque, lo contrario, o sea, a las 5 de la tarde estaba por ahí en el monte con gente que me aportaba y me enseñó muchas cosas de la vida y sobre todo unos valores de respeto, de que no todo vale y estas cosas muy grandes. Con 15 años, los padres de Edurne le dejaron ir en una furgoneta con 5 chicos que casi le doblaban en edad a los Alpes a pasar 15 días. Llenaron un coche de comida y se fueron a hacer el Mont Blanc. Yo siempre les pregunto a mis padres, ¿en qué estabais pensando? O sea, y ellos confiaban, es verdad que a las personas estas les conocían del pueblo y estas cosas y confiaban en mí. Y yo creo que mi madre sobre todo y también mi padre, pero vio que algo en mí estaba cambiando y eso siempre han valorado en mi casa, yo creo que la felicidad y el bienestar de un hijo, ¿no? Y esto es una de las cosas que todos como padres queremos y decimos y alargamos, ¿no? Decimos, joder, yo no me importa lo que haga en la vida, pero que sea feliz, ¿no? Y yo creo que ahí mis padres me dieron un ejemplo en eso. La familia de Edurne era muy tradicional. Su padre quería que terminara los estudios, que estudiara una carrera de ingeniería y trabajara en la empresa familiar. Pero la montaña ya se le había metido en la sangre. Hacíamos escalada, íbamos al monte, íbamos a los Alpes, íbamos al Pirineo y estas cosas. Nosotros éramos, o sea, en este aspecto salía mucho, pero mi padre era bueno, un hombre que tenía clarísimo que la educación era importante y mi padre a los 18 años me dijo, bueno, ¿qué vas a estudiar, no?
Y bueno, pues estudié ingeniería porque ellos eran ingenieros, porque me había quedado en un ámbito totalmente empresarial, porque todo el mundo era ingenieros, pero no por vocación seguramente, ¿no? Es verdad que todo lo que tema de ciencias, matemáticas y esas cosas no se me daba mal y entré en la carrera de ingenieros, pero yo dije, de aquí entro, pero salgo rápido. Tengo que terminar rápido la carrera y la verdad es que los años de estudio de la carrera fueron muy centrados en estudiar y los fines de semana y verano tenía que librar para irme a escalar por ahí. Por el principio, Edurne Pasaban, Cadena SER. Los carnavales de Tolosa son los más famosos, multitudinarios y mediáticos del País Vasco. Durante los 40 años de prohibición franquista, los tolosarras camuflaron los carnavales como fiestas de la primavera, aun cuando su celebración era en invierno, para que fueran toleradas por las autoridades de la dictadura. Durante los 6 días que dura el carnaval de Tolosa, la vida de sus habitantes gira en torno a las fiestas. Empiezan siempre un jueves, el jueves gordo, al estilo del chupinazo de San Fermín, con la plaza del ayuntamiento a rebosar, muy colorida, y un ambiente festivo que explota junto con el cohete. Después los bares invitan a pinchos de chistorra y al anochecer salen las charangas de las sociedades gastronómicas. El sábado, llamado sábado regular, es el día de los gigantes y cabezudos y el día del danchari chiqui, el día del baile, donde grupos de danza ofrecen los bailes típicos de los carnavales del País Vasco. El domingo, a las 8 de la mañana, empieza la diana de carnaval, en la que la banda de Tolosa recorre la parte vieja despertando a los vecinos y las calles se llenan de gente en pijama, bata y zapatillas de estar en casa. Después llega el desayuno con dulces típicos de Tolosa, las cejas y cigarrillos o las bombas de crema, nata o chantilly. Ese mismo día, el domingo por la tarde, una charanga toca el conocido pasodoble Paquito el Chocolatero desde un balcón de la calle Correo. En los carnavales de Tolosa hay encierros de toros y corridas en la plaza. El último día empieza muy pronto, a las 6 de la mañana, en la plaza del ayuntamiento, se ofrece un desayuno con pastas y anís amenizado por la banda de Chistularis. Edurne Pasaban ha disfrutado los carnavales desde la infancia. O sea, los carnavales creo que ni en la Guerra Civil se suspendieron, porque los carnavales son una fiesta súper importante en nuestro pueblo y bueno, pues la verdad es que el tolosarra es bastante carnavalero, o somos bastante carnavaleros, y nos gusta todo este tema de disfraces y de todas estas cosas, y bueno, siempre se ha hecho comedia, mucha comedia en el carnaval. Mira que el San Juan es nuestro santo, el patrón del pueblo es San Juan, pero siempre se ha celebrado mucho más carnaval. Y es un pueblo súper alegre, es un pueblo muy alegre donde la gente en carnavales da igual de qué seas, de qué no seas, si te has dedicado a una cosa o lo que sea, todo el mundo sale a la calle y todo el mundo es igual, y en estas cosas yo creo que mi pueblo es muy grande en eso. Todo el mundo sale y se disfraza, pero todo el mundo, mis padres todavía se disfrazan, mi padre tiene 80 años y sacas comparsas, y normalmente siempre son parodias que hayan pasado en el pueblo o alrededor, pero todo el mundo en mi casa, la planta de arriba del ático solo son disfraces de carnaval, y en mi casa y en un montón de casas de Tolosa, porque bueno, nos gusta el carnaval, nos gusta disfrutar. Gracias a los carnavales de Tolosa, Edurne y sus compañeros de escalada sacaron dinero para su primera expedición al Himalaya. La primera expedición se organiza en el Club de Montaña, una expedición para ir al Himalaya, para ir a una montaña de 8.000 metros. Y nos vamos, y entonces no teníamos cómo íbamos a sacar dinero para entonces. O sea, no sabíamos ni ubicar casi dónde estaba Nepal y dónde estaba el Himalaya, pero había que sacar la pasta. Entonces, como sabíamos que carnavales era muy fuerte, pues abrimos un bar, alquilamos un bar antiguo que estaba ya cerrado sin licencia ni nada, y le alquilamos al señor, al dueño, nos dijo, ¿no dejas para carnavales? Nos lo dijo que sí. Le pagamos un alquiler súper barato y pusimos un bar. Íbamos a ir 6 personas. Las otras las conocía, había escalado, pero para mí mi apoyo, mi compañero era Asier. Y él trabajaba de pintor y estaba pintando en un andamio, pues 15 días antes de irnos de expedición. Lo típico, hay que terminar todos los trabajos antes de irnos porque nos íbamos 3 meses. Y se cayó del andamio y se rompió la pierna, la cadera, y un desastre.
Recuerdo llorando los dos en el hospital, llorando, pero no puede ser, tío, le decía, no puede ser. Y yo decía, pues yo no voy. ¿Cómo que no? Tú tienes que ir. O sea, mira todo lo que hemos hecho hasta ahora, que faltan 15 días, que entre en 15 días os vais. Y sí, me fui. Y si no hubiera ido, pues seguramente hoy pues no estaría contando ni estas historias ni nada. Seguro, seguro. Un verano, Edurne Pasaban se fue a Sudamérica a escalar. Con 18 años me fui a Ecuador, a Sudamérica, con el club de montaña donde yo estaba, hacía muchas cosas. Y bueno, y 18, 19 años, y me fui con unos amigos de allí a Ecuador a escalar montañas de 6.000 metros. Yo no había ido nunca a los Andes, ¿no? Y allí una persona que fue con nosotros, una persona ya mayor, me acuerdo perfectamente, que subimos al Kilimanjaro, o al Kilimanjaro no, al Chimborazo, al Chimborazo, montaña de 6.000 metros, y así a la bajada él me dijo, Edurne, tú algún día harás una montaña de 8.000 metros. Los 8.000 llegaron, no uno, sino los 14 del planeta. Edurne había empezado con las montañas que tenía más cerca de su casa, en el País Vasco y el Pirineo. Luego llegaron el Mont Blanc, el monte más alto de Europa, el Aconcagua, el más alto de América, y así hasta que Edurne llegó al Himalaya. Hay veces que las personas necesitamos que nos den un mensaje o un punto en el que, para que nosotros creamos que no me conoce de nada, pero necesitamos ese punto de confianza que a veces nos falta a nosotros mismos. Edurne Pasaban le manda un mensaje a la niña que fue. Que no se preocupara de lo que diría la gente, ¿no? Creo que siempre me ha pesado mucho el qué dirán, la responsabilidad, el gustar a la gente, quizás el tener que demostrar y todas estas cosas desde muy pequeña. Y que sea más la Edurne a partir de los 14, 15 años que no todo el peso que llevo por delante antes, y que disfruta, que no se preocupe, que la vida es para vivirla, y que viva ella y escriba ella su propio libro de vida. Por el principio, Edurne Pasaban. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, José María Sendra y Alfredo Moreno. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Lila Diouri y Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.